Hola chicos, hoy vamos a hacer una dinámica de Comprehensible Input para practicar español de forma muy natural. Vamos a describir 3 imágenes. Si quieres ver más videos como estos, puedes suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones. ¿Listos? Vamos. En esta imagen tenemos a un grupo de personas. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 personas en esta imagen. Son una familia. Tenemos a un hombre, una mujer y 3 niñas. Todos están en la sala. La sala es la parte de la casa donde nos relajamos. Las paredes de la casa son verdes con líneas verdes. En el sofá hay un hombre. Él tiene el cabello gris. Él es el papá. El papá está leyendo el periódico. El papá lee las noticias en el periódico. A su lado está una mujer. Hay una mujer sentada en el sofá. Es la mamá. Ella tiene el cabello color café. Ella usa un suéter verde y un overol azul. La mamá tiene una taza de té o café en sus manos. La taza es blanca. Al lado del sofá hay una niña. La niña tiene un vestido verde con un suéter rosa. Ella también está tomando una taza de té. ¡Ay, no! Al lado vemos a otra niña. Ella tiene un suéter rosado y está sentada en un banquito. ¿Qué hace la chica? Ella está tocando el piano. El piano es un instrumento musical. Sus manos están en el piano. Abajo, en el piso, hay otra niña. Ella está sentada en la alfombra. Ella tiene un cuaderno y un lápiz. Ella está dibujando o escribiendo algo. Ella está muy concentrada. ¿Y qué más hay en la imagen? Hay un perro. Hay un perro de color blanco y negro. El perro está acostado en la alfombra. Está muy tranquilo.
muy relajado. La familia está en la sala. En la sala hay muchos muebles de madera. Muchos muebles. La madera es de color marrón. Hay una repisa muy grande. En la repisa hay platos. En la repisa hay muchos platos. Los platos sirven para comer, para poner la comida. También hay tazas. Las tazas sirven para tomar. Por ejemplo, té. También hay platos de decoración. Hay platos en la pared de decoración. También veo plantas. Hay 3 plantas. Las plantas ayudan a tener una atmósfera más agradable en casa. Ahora, la familia está en la cocina. Vamos a ver qué hace ahora la familia. Ahora, el papá está cocinando. El papá está cocinando una sopa, creo. La sopa está en una olla. Esto es una olla. El papá tiene en sus manos 2 cucharas para cocinar. El papá tiene un delantal de flores para no ensuciar su ropa. Él está muy feliz, está sonriendo. La mamá está también muy feliz, está sonriendo, también está preparando vegetales en un tazón. Las niñas también están riendo, están disfrutando mucho de cocinar. La niña mayor está lavando las verduras. Puedo ver una zanahoria y creo que algunos pimentones. La niña del vestido verde ahora está sobre una pequeña silla. Ella tiene una cuchara y está tomando un poco de harina. La harina la usamos para hacer postres. No sé qué hace la chica, pero tiene harina. La niña más pequeña está batiendo algo, tal vez huevos. Ella tiene en sus manos un tazón y una batidora. La batidora sirve para mezclar huevos, por ejemplo. Y solo falta un personaje. El perro tiene un muslo de pollo en su boca. El perro está comiendo el muslo de pollo. En la mesa de madera hay un pollo asado, hay verduras, hay tomates, harina
y una sopa. Hay mucha comida para la cena. Tal vez ahora es tarde. La familia terminó de comer y están listos para dormir. Ya no están en la cocina. Ahora están en el baño. El papá tiene una pijama azul de rayas. El papá está preparando la bañera. Tal vez quiere un baño caliente. La bañera es grande y es blanca, muy blanca. A su lado está la mamá. La mamá tiene una pijama muy linda, me gusta. Es una pijama de flores. Tiene una pijama de muchas flores. También la mamá tiene pantuflas. El papá también tiene pantuflas. La mamá tiene en sus manos una toalla. Las toallas sirven para secarnos cuando estamos mojados. Las dos niñas más grandes están en el lavamanos. Las dos niñas están lavándose los dientes. También las dos niñas se ven en el espejo. En el lavamanos hay cepillos de dientes y también jabón para lavarse las manos. La niña mayor tiene una pijama muy linda de puntos. Tiene puntos azules. Y la niña al lado tiene una pijama de rayas azules. Por último, la niña más pequeña tiene una pijama de conejo marrón o beige, voy a decir. La niña está cepillando los dientes del perro. El perro tiene los dientes muy limpios. Y así termina el día de esta familia. Primero en la sala, luego en la cocina y finalmente en el baño preparándose para dormir. Espero que les haya gustado esta historia. Gracias por practicar su español con Tinto and Tea. Chao.